Habíamos quedado en presentar algunos personajes que se destacan en esta cruzada, en esta gesta de los cristeros, y habíamos hablado la vez pasada del Padre Pro. Ahora vamos a considerar una figura realmente fascinante, la de Anacleto González Flores, uno de los héroes de la gesta cristera. Anacleto nació en Tepatitlán, un pequeño pueblo del estado de Jalisco, cercano a Guadalajara, en 1888. Sus padres, en una familia muy humilde, eran fervientemente católicos. De físico más bien débil, ya desde chico mostró las cualidades propias de un caudillo de barrio inteligente y noble de sentimientos. Pronto se aficionó a la lectura y también a la música y a las artes en general. Cuando había serenata en el pueblo, trepaba a los que los mexicanos llaman el kiosco, que es una rotonda, digamos, en el centro de la plaza principal. Era un joven simpático, de buena presencia, de rápidas y chispeantes respuestas, conversador y muy sociable. A raíz de la misión que un sacerdote predicó en Tepatitlán, sintió arder en su corazón la llama del apostolado, y entendiendo que debía ser algo precisamente cuando su patria parecía deslizarse lenta pero firmemente hacia la apostasía. Se decidió entonces a comulgar todos los días, enseñar el catecismo de Ripalda, que era un antiguo jesuita de la época de la conquista de los primeros del tiempo español, ¿no? Y que fue un clásico, a los chicos que lo seguían, en razón de lo cual empezaron la gente a llamarlo el maestro, así en un lenguaje pueblerino, el maestro, ¿no? Sin que por ello se aminorara un ápice su espíritu festivo, tan espontáneo, y la amabilidad de su carácter. Al cumplir 20 años, entró en el seminario de San Juan de los Lagos, destacándose en los estudios, de tal forma que solía suplir las ausencias del profesor, con lo que su antiguo sobrenombre del maestro quedó como consolidado para siempre. El maestro, él sería siempre el maestro. Luego pasó al seminario de Guadalajara, pero cuando estaba culminando los estudios, entendió que su vocación no era el sacerdocio, salió del seminario, entonces se ingresó en la escuela en la Facultad de Derecho de la misma ciudad donde se recibió de abogado, y se quedó luego en Guadalajara, iniciando ahí su labor apostólica y patriótica que lo llevaría al martirio. Ya hemos dicho cómo desde sus mocedades Anacleto mostró una clara inclinación a la docencia, que se fue intensificando en proporción al acrecentamiento de su formación intelectual. Durante sus años de seminario frecuentó sobre todo el campo de la filosofía y de la teología, con especial predilección por San Agustín, por Santo Tomás. Para su afición oratoria, sus guías principales fueron los grandes oradores de griegos, Demóstenes, latino, Cicerón, Bossuet, Fenelón, Veuillot, Lacordaire, etc. Donoso Cortés, también Vázquez de Mella, todos estos autores los frecuentó ampliamente. Su amor a las artes y las letras lo acercó a Miguel Ángel, a Shakespeare, a Ibsen y otros autores. Como ven, una formación muy general, tenía incluso cierta inclinación social y política que lo llevó al conocimiento de Wildhorst, Malincroft, Ketteler y otros, sobre todo alemanes, sacerdotes alemanes, algunos de ellos que en este campo emergieron. Asimismo era experto en leyes, como dije, habiendo egresado a la Facultad de Derecho de Guadalajara, con las notas más altas. Fue un típico intelectual, pero no en el sentido, digamos, académico, un intelectual puramente académico, intelectual de gabinete, digamos así, pero sí un excelente diagnosticador, como veremos, de la realidad que le fue contemporánea. Y así, tanto en sus escritos como en sus discursos, nos ha dejado una penetrante exposición de la tormentosa época que le tocó vivir, no solo en sí misma, sino en sus antecedentes y raíces históricas. Resumamos un poco su pensamiento. Entendía ante todo a México, y más en general a Iberoamérica, como la heredera de la España imperial.
La vocación de España, dice en uno de sus escritos, tuvo un origen glorioso. Los 8 siglos de estar espada en mano, desbaratando las falanges de Mahoma. Continuó con Carlos V y siendo la vanguardia contra Lutero y los príncipes que secundaron a Gustavo Adolfo y la rebelión protestante. En Felipe II encarnó su ideal de justicia y luego en las provincias iberoamericanas fue una fuerza engendradora de pueblos, siempre en continuidad con aquel día en que Pelayo hizo oír su primer grito de reconquista. Y por eso dice, nuestra vocación, dice textualmente, tradicionalmente, históricamente, espiritualmente, religiosamente, políticamente, es la vocación de España, porque de tal manera se anudaron nuestra sangre y nuestro espíritu con la carne, con la sangre, con el espíritu de España, que desde el día en que se fundaron los pueblos hispanoamericanos, desde ese día quedaron para siempre anudados nuestros destinos con los de España. Y en seguir la ruta abierta de la vocación de España está el secreto de nuestra fuerza, de nuestras victorias y de nuestra prosperidad como pueblo y como raza. La fragua que nos forjó, sigue opinando, escribiendo en sus escritos o discursos, la fragua que nos forjó es la misma que forjó España. Nuestra retaguardia es así de cerca de 13 siglos, larga historia que nos ha marcado hasta los huesos. Recuerda Anacleto el intento de Felipe II de fundir en un matrimonio desgraciado los destinos de su patria con Inglaterra, y tras el fracaso de dicho proyecto armó su flota para abatir a la soberbia Isabel y sus huestes protestantes, enfrentando la ambición de aquella nación pirata, vieja y permanente, señora del mar. Tras el fracaso, dice, sus capitanes hechos de hierro y sus misioneros amasados en el hervor místico de Teresa y Juan de la Cruz, se acercaron a la arcilla oscura de la Virgen América y en un rapto que duró varios siglos, la alta, la imborrable figura de Don Quijote, seco, enjuto y contraído de ensueño excitante, pero real semejanza de Cristo, como lo ha hecho notar Unamuno, se unió, se fundió, no se superpuso, no se mezcló, se fundió para siempre en la carne, en la sustancia viva de Cuauhtémoc y de Atahualpa. Y la esterilidad del matrimonio de Felipe con la princesa de Inglaterra se tornó en las nupcias con el alma genuinamente americana, en la portentosa fecundidad que hoy hace que España, escoltada por las banderas que se empinan sobre los Andes del Bravo hacia el sur, vuelva a afirmar su vocación. Junto con España, prosigue este análisis de síntesis histórica, el maestro accede a nuestra, señala cómo llega a nuestra tierra la Iglesia Católica, quien bendijo la piedra con que España cimentó nuestra nacionalidad. Ella encendió, dice, en el alma oscura del indio, la antorcha del Evangelio. Ella puso en los labios de los conquistadores las fórmulas de una nueva civilización. Ella se encontró presente en las escuelas, en los colegios, las universidades, para pronunciar su palabra desde lo alto de la cátedra. Ella estuvo presente en todos los momentos de nuestra vida: nacimiento, estudio, juventud, amor, matrimonio, vejez, cementerio. Y concretado el glorioso proyecto de la hispanidad, añora en el horizonte el fantasma, aflora, dice él, en el horizonte el fantasma del anticatolicismo y la antihispanidad. Entonces ahora empieza a ver el movimiento subversivo que va a destruir ese intento inicial de la modernidad encarnada en 3 enemigos, dice: la revolución, con mayúscula, digamos, el protestantismo y la masonería. La primera contrincante, explica, es la revolución, que en México moderno encontró una concreción aterradora en la Constitución de 1917, de la que hablamos, nefasto intento para desalojar a la Iglesia de sus gloriosas y seculares conquistas. Frente a aquellas nupcias entre España y nuestra tierra virgen,
La revolución quiso celebrar nuevas nupcias, claro que en la noche, en las penumbras misteriosas del error y del mal. Las nuevas y disolventes ideas fueron entrando en el cuerpo de la nación mexicana como un brebaje maldito, una especie de epidemia que se introdujo hasta en la carne, hasta en los huesos de la patria, llegando a suscitar generaciones de ciegos, paralíticos y mudos de espíritu. En México han jurado derribar la mansión trabajosamente construida. Anacleto se expresa de manera luminosa, dice: el revolucionario no tiene casa ni de piedra ni de espíritu. Su casa es una quimera que tendrá que ser hecha con el derrumbe de todo lo existente, y por eso ha jurado demoler nuestra casa. Esa casa donde, por espacio de 3 siglos, los misioneros, conquistadores y maestros sudaron y se desangraron para edificar cimientos y techos, y luego esbozaron el plan de otra casa, la casa de la modernidad, la casa del porvenir. Hasta ahora no han logrado demoler del todo la casa que hemos levantado en estos 3 siglos. Si no lo han podido es porque todavía hay fuerzas que resisten, porque Ripalda, que el viejo y destartalado Ripalda dice, aquel autor jesuita del Catecismo Antiguo, como el atlas de la mitología, mantiene las columnas de la autoridad, la propiedad, la familia. Sin embargo, persisten en invadirlo todo, nuestros templos, hogares, escuelas, talleres, conciencias, lenguaje, con sus banderas políticas. Han intentado una iglesia cismática encabezada por el patriarca Pérez. Recuerda que hablamos de esto al hablar de la época de la persecución de comienzos del siglo XX, para mostrar, dice, que nuestra ruptura con la hispanidad resulta inescindible de nuestra ruptura con nuestra iglesia de Roma. Son invasores, son intrusos. El trabajo de demolición no ha sido, por cierto, infructuoso. Si hemos llegado, escribe, a ser un pueblo tuberculoso, lleno de úlceras y en bancarrota, ha sido y es solamente porque una vieja conjuración legal y práctica desde hace mucho tiempo mutiló el sentido de lo divino. México ha sido saqueado por la revolución, por los Juárez, por los Carranza. Bien, ese sería el primer enemigo, la pinta así la revolución. Pero y junto con la revolución destructora, Anacleto denuncia el ariete del protestantismo que llega a México principalmente a través del influjo de los Estados Unidos. González Flores trae a colación aquella famosa frase que Roosevelt dijera cuando le preguntaron si se efectuaría pronto la absorción de los pueblos hispanoamericanos por parte de los Estados Unidos, a lo que aquel presidente respondió: la creo larga, la absorción, ¿no? Y muy difícil mientras esos países sean católicos. El viejo choque entonces entre Felipe II e Isabel de Inglaterra se renueva ahora entre el México tradicional y las fuerzas del protestantismo, que intenta penetrar por doquier, llegando al corazón de las multitudes, sobre todo para apoderarse de la juventud. Y el tercer enemigo es la masonería, que levanta el estandarte de la rebelión contra Dios y contra su iglesia. Anacleto la ve expresada principalmente en el ideario de la Revolución Francesa, madre de la democracia liberal, que en buena parte llegó a México también por intercesión de los Estados Unidos. En 1793 escribe: alguien dijo enfáticamente, la República no necesita de sabios. Y así comenta: la democracia moderna, salida de las calles ensangrentadas de París, se echó a andar sin sabios, en desastrosa improvisación. Su gran mentira, ¿cuál es? Dice: el sufragio universal. Cualquier hombre sacado de la masa informe es entendido como capaz de tomar en sus manos la dirección del país, pudiendo ser ministro, diputado o presidente. Nuestra democracia ha sido un interminable vía crucis cuya peor parte le ha tocado al llamado pueblo soberano. Primero se lo proclamó rey,
Luego se lo coronó de espinas, se le puso un cetro de caña en sus manos, se lo vistió con harapos y ya desnudo se lo cubrió de salivazos. La democracia moderna se basa en un eslogan mentiroso, agrega el de la igualdad absoluta. Se echaron en brazos del número, de sus resultados rigurosamente matemáticos y esperaron tranquilamente la reaparición de la Edad de Oro. Su democracia resultó una máquina de contar. Consideran a la humanidad como una inmensa masa de guarismos donde cada hombre vale no por lo que es, sino por constituir una unidad, por ser uno. Todo hombre es igual a uno. El sabio, el ignorante, el honesto y el ladrón, nadie vale un adarme más que otro, con iguales derechos, con iguales prerrogativas. Y a esa democracia escribe, y si esa democracia no necesita de sabios ni de poetas, tampoco necesita de héroes ni de santos. ¿Para qué forzarnos? ¿Para qué sacrificarnos por mejorar? Si en el pantano, debajo del pantano, la vida es una máquina de contar y cada hombre vale tanto como los demás, se ha introducido así un derrumbe generalizado, un descenso arrasador y vertiginoso. Todos hemos descendido, todo ha descendido. Y así concluye este artículo. Anacleto se sentía inclinado a este tipo de resistencia más pacífica. Por eso su mensaje era una permanente convocatoria al martirio. Nos basta con la fuerza moral, decía, y también la Iglesia está nutrida de sangre de león. No se tiene derecho de renunciar a la púrpura, estamos obligados a mojarla con nuestra sangre. Por lo demás, lo que se escribe con sangre, queda escrito para siempre. El voto de los mártires no perece jamás. El famoso plebiscito de los mártires, de que le gustaba mucho hablar, de que hablaría con emoción en uno de sus alegatos. Anacleto no buscaba tanto el triunfo próximo cuanto la proclamación heroica y martirial de la verdad. Mártires ofrendó la iglesia primitiva, escribía, mártires la epopeya de la cristianización de los indios, mártires produjo la Revolución Francesa, y en esta cadena de mártires echaba sus raíces la esperanza moral de la patria, decía él. Esta era su posición frente a la guerra que asomaba. Y cuando empezaron a caer los primeros mártires mexicanos, estalló la lucha cristera, hablaremos la próxima vez ya de ello, después de incluso consultar en Roma con grandes teólogos, que le dijeron a alguno de ellos que no solo era lícito, sino hasta obligatorias, eso de que contestaron de Roma, y bueno, así que se largaron el combate. Y bueno, y cuando empezaron a caer los primeros caídos mexicanos, en las cercanías del templo de Guadalajara, escribió él: Hoy nos han caído cargas de flores sobre el altar de la reina. Hoy la reina, la Virgen de Guadalupe, ha recibido la ofrenda de nuestros mártires. Ha visto llenarse las cárceles con los audaces seguidores de su hijo. Ha oído resonar y temblar los calabozos en un delirio de atrevimiento santo y de osadía sagrada. Y seguirá la ofrenda, porque ya sabemos los católicos que hay que proclamar a Cristo por encima de las bayonetas, por encima de los puños crispados de los verdugos, por encima de las cárceles, el potro, el martirio y de los resoplidos de la bestia infernal de la persecución. Y seguirá habiendo mártires y héroes hasta ganar la guerra y llevar el ayate hecho bandera de victoria hacia todos los vientos. Por sublimes que fueran estos propósitos, no pensaban así muchos mexicanos y amigos de él, e incluso este gran obispo que tanto admiraba, que es realmente formidable, Manríquez y Zárate, obispo de Huejutla, que decía: si estos tales, aunque sean nuestros mismos gobernantes, lejos de encauzarnos por la senda del bien, nos arrastran al camino de la iniquidad, estamos obligados a ponerle resistencia, en cuyo sentido deben aplicarse aquellas palabras de Cristo: no he venido a traer la paz sino la guerra, y aquellas otras: no queráis temer a los que quitan la vida del cuerpo. La resistencia puede ser activa y pasiva. El mártir que se deja descuartizar antes de renegar de su fe, resiste pasivamente. El soldado que defiende en el campo de batalla la libertad de adorar a su Dios,
resiste activamente a sus perseguidores. En tratándose de los individuos, puede haber algunos casos en que sea preferible, por ser de mayor perfección, la resistencia pasiva, pero el martirio, dice este obispo, no es la ley ordinaria de la lucha. Los mártires son pocos y sería una necedad, más bien dicho, sería tentar a Dios pretender que todo un pueblo alcanzara la corona del martirio. Luego, de ley ordinaria, la lucha tiene que entablarse activamente. Bueno, él oía esto y leía y, bueno, en el fondo le gustaba, pero no le parecía. Poco a poco Anacleto fue viendo con mejores ojos el recurso a las armas. La experiencia le había demostrado que, dada la índole peculiar del pueblo mexicano, pero sobre todo la de los perseguidores, los medios pacíficos de resistencia a los que hasta entonces había recurrido no parecían conducentes. Los asesinatos crecientes de laicos, de sacerdotes, se multiplicaban por doquier, juntamente con las más terribles vejaciones a todo lo que tuviese carácter católico. Algo que lo inclinó a ir cambiando de postura fue ver cómo muchos de sus compañeros se alistaban, uno tras otro, en las filas de los combatientes. Y así poco a poco fue entendiendo cada vez con mayor claridad que era su deber cooperar, por lo menos de manera explícita, con el movimiento. Una vez que dio el paso, lo nombraron enseguida jefe civil de Jalisco. O sea, desde Jalisco estaba ocupada por el gobierno, Guadalajara, pero él desde Guadalajara sería como jefe civil. No iría al campo de batalla, pero con el entusiasmo y tesón que siempre lo había caracterizado, se dedicó a organizar, sostener y transmitir las órdenes que recibía del centro referente a dicho emprendimiento. En Guadalajara, donde tenía su sede el jefe civil, comenzó a asistir sin falta a las reuniones secretas de los muchachos que se enrolaban para el combate, pronunciando vibrantes arengas con motivo de la partida de quienes se dirigían a los campos de batalla. No hubo anteriormente cobardía, yo creo que queda claro, en su preferencia por los medios pacíficos. Es una cuestión prudencial, uno puede estar de acuerdo con una cosa o con otra. Bien, vamos terminando ya. Anacleto vivió permanentemente hostigado por la policía en Guadalajara, viviendo a salto de mata, podríamos decir, y debiendo cambiar constantemente de domicilio. Se podría decir que no hubo un día sin sobresalto para él, pero ¿cuántas veces salía de la prisión? Continuaba como antes, sin retroceder un milímetro en su designio. No podía ignorar, por cierto, que estaba jugando con la muerte. Varias veces la vio muy cerca, pero jamás la esquivó, dejando de hacer, por ejemplo, por temor lo que debía. Eso nunca lo esquivó. La idea del sacrificio de su vida, como dijimos, no le era extraña ni remota. Llegó un momento en que el acoso de los enemigos lo obligó a esconderse. Por algunas infidencias, se había enterado de que el gobierno estaba decidido a acabar con él, en la idea de que así la resistencia se debilitaría sustancialmente. Una familia amiga, la de los Vargas González, le abrió la puerta de su casa, conscientes del grave peligro a que se exponía. Allí se guareció, disfrazándose de obrero, dejó crecer la barba, enmarañó su cabellera y siguió su actividad como antes. Bien, yo tuve la dicha de estar en la casa esta donde se alojó, y la dueña de casa actual, que era una viejita, una anciana, había sido testigo de lo que voy a contar ahora. Ella tenía 12 años, pero vio bien lo que pasaba. Ella tenía 3 hermanos que estudiaban Derecho, estaba su madre, su padre estaba en el campo, y ella, chica, 12 años, estaba allí. Bueno, lo tenemos ya Vargas al padre en la casa de los Vargas González. Allí se confesó con un sacerdote que estaba de paso, porque era un aguantadero, digamos, esa casa de los católicos. Era de noche, me contaba la señora esta, fue a su cuarto, me mostró dónde durmió, pero antes de acostarse se puso a escribir. Escribió entonces sus palabras finales de su vida. Hoy, escribió, debemos darle a Dios fuerte testimonio de que de veras somos católicos. Mañana será tarde, porque mañana se abrirán los labios de los valientes para maldecir a los flojos, cobardes y apáticos. Nos impresiona este hoy, era un presentimiento que tenía hoy. Todavía es tiempo de que todos los católicos, sigue diciendo, cumplan su deber. Los ricos que den, los críticos que se corten la lengua, los díscolos que se sacrifiquen, los cobardes
que se despojen de su miedo y todos que se pongan en pie, porque estamos frente al enemigo y debemos cooperar con todas nuestras fuerzas y alcanzar la victoria de Dios y de su iglesia. Bien, eran las 3 de la mañana, me dijo la señora, y se aprestó a tomar un breve descanso. Una hora antes, un grupo de soldados había entrado por un balcón en la casa de un íntimo, el brazo derecho de él, llamado Luis Padilla, deteniéndolo. Y luego, hacia las 5 de la mañana, movido por la delación de algún traidor, me decía la señora que golpearon la puerta de los Vargas. La casa estaba rodeada, había soldados sobre las paredes, en la azotea también. Entonces le avisaron a Anacleto que se levantara, que estaba la policía. Anacleto se levantó rápido, me dijo ella, estaba muy nervioso, naturalmente. Se puso el overol que tenía al revés de los nervios, para pasar a un patio contiguo donde había una escalerita donde podía pasar a la casa del vecino, que estaba de acuerdo ya no de recibir a un católico perseguido. Pero apenas salió de su cuarto alto, etcétera, estaban ahí en la azotea de la casona esta, y fue detenido. Tras un cateo en la casa, se llevaron a las mujeres, la madre y sus hijas por un lado, y a los varones que allí se encontraban, Anacleto y los 3 hermanos que dije, universitarios, estudiantes los 3 de Derecho en Guadalajara. Se llaman Ramón, Jorge y Florencio. Todo esto, como digo, nos lo contó con mucho detalle, que ahora no puedo obviar, una de las hermanas. Llegados los varones a destino, comenzó enseguida el interrogatorio. Lo que buscaban era que Anacleto reconociera su lugar en la lucha cristera, que Anacleto denunciase a los que integraban el movimiento armado católico de Jalisco, que revelase el lugar donde se ocultaba su obispo, Orozco y Jiménez, que él se quedó en México, otros escaparon, se fueron al extranjero, él se quedó en la diócesis, disfrazado de campesino, recorría todos los ranchos, todo muy valiente. O sea, él no estaba a favor de la guerra como método, pero fue valentísimo. Introducía la causa. Yo siempre que voy, ojalá me voy a arrodillar ante su tumba, este gran hombre, Orozco y Jiménez. Anacleto no podía negar su participación en la epopeya cristera. Bien lo sabían sus verdugos, ni era Anacleto hombre que arrullese la responsabilidad de sus actos. Reconoció, sí, por tanto, su papel en el movimiento desde la ciudad, pero nada dijo de sus camaradas ni del paradero del prelado. Entonces comenzó la tortura, lenta y terrible, en presencia de los que habían sido detenidos con él. Lo suspendieron de los pulgares, lo azotaron, mientras que con cuchillos herían las plantas de sus pies. Dinos, fanático, miserable, ¿en dónde se oculta Orozco y Jiménez? No lo sé. La cuchilla destrozaba más los pies. Como dice Gómez Robledo, el hombre que ha vivido por la palabra va a morir por el silencio. No existe, dice, dinos, ¿quiénes son los jefes de esa maldita liga? La Liga de Defensa Religiosa que había, de esa maldita liga que pretende derribar a nuestro jefe y señor el general Calles. No existe más que un solo señor de cielos y tierra, ignoro lo que me preguntan. El cuchillo seguía desgarrando aquel cuerpo. Pica más, le decía el oficial al soldado, al verdugo. De manera semejante torturaban a los hermanos Vargas, por lo que Anacleto, colgado todavía, gritó: no maltraten a estos muchachos, si quieren sangre aquí está la mía, porque los Vargas, abrumados un poco por el dolor, parecían flaquear, y Anacleto los sostenía, pidiendo morir el último, para dar ánimo a sus compañeros. Tras descolgarlo, le asestaron un poderoso culatazo en el hombro, y con la boca chorreada de sangre por los golpes, comenzó a exhortarlos con aquella elocuencia que lo caracterizaba, tan vibrante, tan apasionada, seguramente que nunca de haber hablado como en aquellos momentos. Se suspendieron las torturas, simulándose entonces un consejo de guerra sumarísimo. Se condenaron a los prisioneros a la pena de muerte por estar en connivencia con los rebeldes. Al oír la sentencia, Anacleto respondió con estas recias palabras: una sola cosa diré, y es que he trabajado con todo desinterés por defender la causa de Jesucristo y de su iglesia. Vosotros me mataréis, pero sabed que conmigo no morirá la causa. Muchos están detrás de mí, dispuestos a defenderla hasta el martirio. Me voy, pero con la seguridad de que veré pronto desde el cielo el triunfo de la religión en mi patria. Eran las 3 de la tarde del viernes 1 de abril de 1927. Anacleto recitó el acto de contrición, aún de pie,
A pesar de sus terribles dolores, con voz serena y vigorosa, se dirigió al comandante del pelotón, que era un general llamado Ferreira, que presenciaba la tragedia. General, le dijo: perdona usted de corazón, muy pronto nos veremos ante el tribunal divino. El mismo juez que me va a juzgar será su juez. Esté seguro que entonces tendrá usted un intercesor en mí con Dios. Los soldados vacilaban en disparar al ver un héroe tan grande. Entonces el general hizo una seña al capitán de pelotón y este le dio con un hacha en el lado izquierdo del torso, y al caer los soldados descargaron sus armas sobre el mártir. Dijo Anacleto: por segunda vez, oigan las Américas este santo grito: yo muero, pero Dios no muere. Viva Cristo Rey. Se referían al grito que en el siglo anterior había lanzado García Moreno, el gran presidente del Ecuador, asesinado por los masones, en el momento de ser asesinado. Ustedes me matan, yo muero, pero Dios no muere. Y los hermanos Vargas González fueron torturados y fusilados en el cuartel Colorado, actual Museo del Ejército. Al tercero de los hermanos Vargas, Florencio, lo dejaron libre por creer erróneamente que era menor de edad. Por eso, cuando me contaba la señora esta, la hija de la hermana de estos mártires, estos chicos mártires, me contaba que cuando llevaron a sus 3 hijos, fue un reclinatorio y imaginó que los iban a matar, hasta que por fin, para extrañeza de ella, ve que llega uno de sus hijos, Florencio, ¿cómo es eso? Había quedado libre, ¿no? Los soldados habían creído que era el menor o menor de edad. Él había sido dejado en una sala del cuartel para que allí esperara, y luego le entregaron, lo esperaron, y por eso él pudo contar algunas cosas, ¿no? Pudo contar. Bueno, y cuando volvió, dice que la madre le dijo: ay, hijo, qué cerca estuvo de ti la corona del martirio y no la alcanzaste. Necesitas ser más bueno para merecerlo. Singular madre esta, pues, de 2 hijos mártires que hubiera querido serlo de 3. Florencio, habiendo podido ser testigo ocular de lo acontecido en el cuartel, pudo luego relatar lo que entonces sucedió. Yo le pregunté a la señora que hablaba conmigo: ¿qué fue de la vida después de Florencio? Me dijo: mire, padre, durante un año no hacía sino lamentar, pero ¿por qué Dios no me eligió para el martirio? ¿Por qué será que yo no fui fusilado? Pero luego se fue a Estados Unidos y allí, algo así me dijo, se acabó antes de morir, ¿no? Pero se convirtió en un calavera, palabra que en Buenos Aires todavía tiene sentido, una persona de la noche, una cosa así, ¿no es cierto? Bueno, ve que el heroísmo le pasó por 1 milímetro, costadito le pasó. En fin, los cadáveres fueron transportados en ambulancia a la inspección de policía y allí tirados al suelo para que sus familiares los retiraran. Por la noche se instaló una capilla ardiente en el humilde domicilio de la familia González Flores. La joven viuda acercó a sus 3 hijitos al cadáver. Mira, le dijo, hablándole al mayor, este es tu papá, ha muerto por confesar la fe. Promete sobre este cuerpo que tú harás lo mismo cuando seas grande, si Dios así te lo pide. Bueno, la jara entera desfiló ante los despojos mortales de Anacleto, pese a los obstáculos puestos por las autoridades. Algunos mojaban los pañuelos en los coágulos que quedaban en la palangana cuando el aseo del cuerpo. Otros tijereteaban su ropa para llevarse consigo alguna reliquia. Alguien le preguntó a uno de los hermanitos sobre la causa de la tragedia, y el chiquito de 3 años contestó, señalando el cadáver de su padre: papito murió porque unos hombres malos lo mataron, porque quería mucho a Dios. Una multitud acompañó sus restos, así como los de sus compañeros, hasta la tumba de Anacleto. Diría este gran monseñor que nombré varias veces, Manríquez y Zárate: en el firmamento de la iglesia mexicana, entre la inmensa turba de jóvenes confesores de Cristo, se destaca como el sol la noble y gallarda figura de Anacleto González Flores, cuya grandeza moral desconcierta y cuya gloria supera todo encomio. A su muerte así cantó el poeta: patria, patria del alma, patria agobiada sí, mas no vencida, la sangre de tu hijo es tu manjar de fortaleza y vida. Anacleto, trigo de Dios fecundo,
plantado en la llanura sonriente de Jalisco, no has muerto para el mundo. Ayer, humilde grano, eres ya espiga de oro refulgurante y alimentas al pueblo mexicano.